Bueno, del compañero Julio ya lo conocéis absolutamente, creo que todos y todas, por su larga trayectoria. No voy a hacer una descripción de su currículum humano ni político, que habría muchas cosas que decir de lo que ha significado para todos nosotros. Está hoy aquí porque para nosotros es un referente, un espejo, y lo digo porque con todo conocimiento de lo que estoy diciendo y de causa, Pedro Antonio nos hablaba mucho de él, y para nosotros es una gran satisfacción que esté hoy aquí dando estas conferencias, de verdad, una gran satisfacción. Solamente voy a decir de Julio Anguita González, que hace ya casi 10 años, me corrige si me equivoco, renunció a la pensión vitalicia que tienen los diputados nacionales. Él dijo que con su sueldo de maestro tenía más que suficiente. Entonces, algunos dicen que es tonto, otros pensamos que es un referente y un espejo en el que mirarse. Así que, querido amigo Julio, muchas gracias. Bien, buenas tardes. No siempre se tiene la suerte de hablar en un acto con tanta emotividad y cariño como este. Y no lo digo por cortesía, lo digo incluso porque he pedido, no estaba previsto, he pedido que la cena que va a tener lugar en homenaje a Pedro, le había dicho yo a Antonio que me parecía haberlo visto, pero no lo conocía, no creía conveniente tomar la palabra. Pero después de algunas cosas que voy a comentar, voy a dirigir unas breves palabras, porque me ha convencido y me ha conmovido lo que he visto estas horas que estoy en la cruz. Y ahora sí, empiezo. Hace 2 meses y medio recibí a una periodista en mi casa que me estuvo haciendo una entrevista 2 horas y media. El tema era la Tercera República. Cuando a los pocos días apareció la entrevista en una sola página de un periódico, aparecía el siguiente titular: Anguita plantea que para salir de la crisis hay que traer la República. Claro, creo que en Internet aparecieron críticas, algunas me llamaban gilipuertas, por decir una cosa tan simple. ¿Qué tiene que ver la crisis económica con la República? Pero claro, 2 horas y media de entrevista, yo tuve que haber dicho algo más. Y tuve que haber dicho qué entendía yo por República, porque ahí está la clave. Así que yo voy a hablar esta noche sobre la Tercera República, sobre en qué puede consistir eso, para qué puede servir y sobre todo, qué podemos hacer los españoles por eso. Esto es más importante, porque de entrada tengo que decir que no es muy buena idea cuando dice la gente: cuando venga la República no viene nadie, o la traemos, ella sola no se trae. ¿Pero por qué? ¿Por qué planteo la Tercera República? Para eso tengo que explicar ante vosotros la respuesta a 3 preguntas. Primera pregunta que le hacen a uno en la calle: ¿y la República por qué? Es normal que lo pregunten. La segunda pregunta es ¿qué? ¿Qué República? Y la tercera es ¿cómo se hace eso? Porque si no entramos a contestar a estas 3 preguntas, estamos hablando en el aire, no estamos hablando de problemas concretos. Así que voy a empezar a contestar a la primera pregunta. ¿Por qué la República? Pero para contestar a esa pregunta tengo que contestar a su vez a 3 apartados distintos. Estos 3 apartados son, primero, ¿qué es el republicanismo? ¿Qué es ser republicano? El segundo es hablar brevemente de la transición. Y el tercero es hablar de la crisis económica que tenemos delante, de los problemas concretos que están hoy en día. Empiezo, por tanto, por hablar del republicanismo. Y voy a utilizar ejemplos de la calle, del común, para que todos nos podamos sentir cómodos con ellos. No es lo mismo republicanismo, a veces, que república, o que las repúblicas que ha habido en España. ¿Qué estoy diciendo? Voy a bajar más todavía.
No es lo mismo decir socialismo que decir Partido Socialista. Es decir, a veces son realidades que no coinciden. O hablar de comunismo o partidos comunistas. O hablar, por ejemplo, de cristianismo, cristianos e iglesias cristianas, entre ellas la católica. Es decir, que con las palabras tenemos que ir aprendiendo a meditarlas y a pensar. ¿Qué es ser republicano? ¿Qué es el republicanismo? Me tengo que ir a la historia. ¿Cuándo aparecen las ideas republicanas? Las ideas republicanas se pueden encontrar, la primera vez que así se manifiestan en la era moderna, en la Constitución Republicana de la Revolución Francesa del año 1793. En los 35 primeros artículos de aquella Constitución, que repito, de 1793, voy a leer los contenidos más importantes, porque ahí está la madre de las ideas republicanas. Permitidme que las diga. Primero, el ser humano, todo ser humano, tiene derecho a la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. Cuando los republicanos del año 1793 hablan de propiedad, no se refieren a la empresa, se refieren a una cosa muy sencilla, que si yo no tengo una casa para vivir, no tengo una ropa para cubrirme y no tengo una comida, yo no soy libre. Es decir, la libertad sin comer todos los días no existe. Por eso el discurso tan falso de determinadas personas que hablan, sois libres, y lo dice ante una gente que está viviendo en una chabola, no son libres, ni tampoco van a votar con libertad. Por tanto, aquellos revolucionarios, cuando hablaban de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, decían que la gente tenga el mínimo para poder ser libre. La segunda idea era revolucionaria en aquella época y hoy también. La soberanía reside en el pueblo. La tercera era el sufragio universal. Todos los seres humanos pueden votar. Bueno, no es verdad del todo. Todos los hombres, porque la Revolución Francesa empezó con un pequeño fallo. Dijo que todos los hombres podían votar, pero se olvidó de las mujeres. Tanto es así que en el año 1789 una señora llamada Olympe de Gouges redactó los derechos de la mujer. Porque la cuestión del machismo es una cuestión ya muy antigua. Pero esto era revolucionario porque por primera vez se le decía que los hombres todos podían ir a votar en unas elecciones. Después decían que el gobierno, cualquier gobierno, se instituye para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles. Es decir, que el ser humano tiene derechos. Y por tanto, el primero es que queda abolida la esclavitud. En su artículo 18 decía lo siguiente: la persona no es una propiedad transmisible. Estoy hablando del año 1793, pero quiero que sepáis una cosa. Hasta el año 1873, con la Primera República Española, España tuvo esclavos en Puerto Rico. Y tuvo esclavos en Cuba hasta el año 1898. Es decir, vamos a hablar claro, la esclavitud existió en pleno cristianismo. Quedó abolida, aunque después llegó Napoleón y llegaron otros que la devolvieron otra vez a la efectividad de que hubiera hombres y mujeres esclavos. Una cosa muy importante dijeron aquellos hombres: la instrucción, la enseñanza, la educación debe estar al alcance de todos. Esto era revolucionario, pero de una profundidad enorme. Se reconoce el derecho de resistencia a la opresión. Atención, le dan al ser humano el derecho a resistirse al tirano. Igualmente, y por las causas anteriormente expresadas, se reconoce el derecho a la insurrección. Es decir, los pueblos se pueden levantar, tienen derecho a levantarse contra el tirano. Esto dicho en 1793 era el fin del mundo. Pero cualquier republicano de hoy a esta hora, si no se basa en esto, se podrá basar en lo que quiera, pero eso no es república. Y yo no digo que aquí esté todo, digo que estos son los cimientos de las ideas republicanas, que incluyen libertades,
pero también incluyen derechos sociales, el derecho a comer, a tener una vivienda, a vestir y el derecho a decidir lo que tiene que ser la colectividad. Empezamos ya a entender que la cuestión de la República no era tan simple como quitar al rey y poner al presidente. Es más, como intentaré demostrar a lo largo de mi intervención, eso es lo último que se hace. Si no se construye república, ¿cómo vamos a quitar al rey? Dejarlo ahí, que cuando construyamos la república, que significa justicia social, libertad y democracia plena, pues ya se dice, puede usted irse, señor. Pero eso es lo último. Todo republicano que haga de la cuestión republicana que el rey se vaya y no hable de justicia social, ese no es republicano. En todo caso, un poco folclórico, de la república, pero folclórico. Una vez que se ha quedado claro dónde están las raíces del pensamiento republicano, voy a hacer una pequeña cabalgada histórica. En España, que siempre hemos sido y seguimos siendo por retraso en muchas cosas, hasta la Constitución de 1812 no se habla de la soberanía del pueblo. En España siguió existiendo la esclavitud, como he dicho, hasta el año 1873 en Puerto Rico. Y en España también se habló de sufragio universal, pero a los pocos años la democracia comenzó a ser falseada. Y de aquel sufragio universal para todos los seres humanos se entró en lo que se llama el sufragio censitario. Es decir, los electores estaban divididos entre los que tenían, creo que eran 20.000 reales de renta para más, y los que tenían menos de 20.000 reales. Los que tenían menos de 20.000 reales no votaban. Es decir, empezó el concepto de democracia a medirse por la riqueza. Obviamente la mujer no votaba. Las mujeres pudieron votar en plena época republicana hasta el año 1930. ¿Está claro? Bien. Es decir, que el comienzo fue muy bien, pero la cosa fue retrocediendo. Después de la creación del Partido Republicano en el año 1849, la refundación del Partido Republicano en el año 1869, llegamos a la Primera República Española. Pero es curioso cómo viene la Primera República Española. Imaginaos que nos encontramos unas cortes monárquicas, un rey de España, el rey Amadeo de Saboya, que lo ha traído Prim, después que echó a Isabel II, y el rey Amadeo de Saboya, que el hombre no nos entendió nunca, decían que por los pasillos de palacio decía: per Baco non capisco niente, por Baco no entiendo nada de este país de locos. Porque el hombre intentó ser un rey demócrata dentro de lo que había, pero no lo dejaron. El caso es que aquellos republicanos, aquella república duró 10 meses y tuvo 4 presidentes. En 10 meses me parece que caben pues a 2 meses y medio por presidente. 4 presidentes, 2 catalanes, Pi Margall y Figueras, y 2 andaluces, Castelar, Gaditano y Salmerón, almeriense. El caso es que, como tantas veces en España, los militares entraron con su capitán general de Madrid, don Manuel Pavía, al frente y disolvieron las Cortes Republicanas. Pero cuando las Cortes Republicanas fueron disueltas, nos encontrábamos que aquellos republicanos habían preparado, en esos 10 meses que no da tiempo, un programa en el que las principales ideas son las que voy a comentar a continuación. Programa del republicanismo federal. Rebaja a 9 horas de trabajo. Había jornadas de 10, 11 y 2. Se rebajó a 9. Bueno, la jornada está en 8. Porque se rebajó, estoy hablando del año 1873. Salario mínimo consistente en 6 reales. En la época era un salario para ir comiendo. Prohibición de trabajo de los niños. Creación de jurados mixtos compuestos de obreros, fabricantes y delegados del gobierno para dirimir los conflictos entre el capital y el trabajo sin apelación. Abolición de las herencias transversales y colaterales, dejándole 1/5 de la herencia al Estado. Expropiación forzosa con indemnización a causa de utilidad pública y ornato. Transformación de la propiedad de la tierra arrendada en propiedad a favor del arrendatario cuando hubiese pagado un canon 2 veces el valor de la propiedad. O sea, el arrendatario, el campesino que cultivaba las tierras del duque del Marqués alquilado, podía llegar a la propiedad de esa tierra. Revisión de las ventas de bienes comunes y de propios. Hay el mismo Isidro que nos enseñaba Brozas,
pues ya estuvimos hablando él y yo había hecho mi tesis sobre la desamortización, cómo los territorios municipales, donde la gente pobre llevaba la cabrita, la oveja, recogía la leña, sembraba, fueron suprimidos, fueron pasados a la propiedad privada, con lo cual hizo que apareciese por primera vez esa figura llamada jornalero. Pues bien, la Primera República intentó que esas ventas no tuvieran lugar y que esos bienes volviesen al ayuntamiento. Expropiación con indemnización de los poseedores de montes, dehesas y pastos que habrán de convertirse en propiedad colectiva. Fundación de asilos para obreros e inválidos y para viudas y huérfanos de obreros inutilizados o muertos en el trabajo. Edificación por el Estado de barriadas obreras. Es decir, nos encontramos que en la Primera República Española, con sus fallos, sus dificultades, este era su programa. Ya empezamos a darnos cuenta que el republicanismo no es solamente la cuestión del presidente de la República, que es algo más,